En este último domingo del año litúrgico quisiera invitar a reflexionar sobre la expresión del Santo Evangelio tomada del profeta Daniel. Cuando veáis puesto en el lugar santo la abominación de la desolación, sabed que llegó el momento del final de los tiempos. La palabra de Dios siempre tiene una virtualidad casi infinita, porque no es una palabra muerta, sino una palabra viva y eficaz. Viva porque es vivificada por el Espíritu Santo que habló por los profetas, el Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados a poner por escrito todo y solo aquello que Dios quería comunicar a los hombres acerca de sí mismo y acerca de lo necesario para nuestra salvación. Es el mismo Espíritu Santo el que inspira a la Iglesia y el que inspira a los creyentes cuando la palabra de Dios se lee, se acoge en el corazón y se lee en la fe de la Iglesia, llevada siempre a la oración. Todo texto de la Sagrada Escritura tiene siempre un primer significado, lo que llamamos el sentido literal. Es lo que expresan las palabras allí recogidas y proclamadas. De este sentido, dice Santo Tomás de Aquino, dependen todos los otros sentidos espirituales y místicos que querramos darle a la palabra de Dios. A veces los textos se presentan de forma oscura, de difícil entendimiento. Las expresiones utilizadas, las imágenes referidas, incluso los acontecimientos futuros que puedan revelar, no se nos presentan claros a nuestro entendimiento. Necesitamos la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, para poder comprender o por lo menos atisbar aquello que se nos está diciendo. Muy particularmente esto nos pasa con los anuncios proféticos y sobre todo con aquellos textos llamados del género apocalíptico, que utilizan sugerentes imágenes y una significación del lenguaje, muchas veces escondida, no fácil de comprender a una simple lectura, a una simple meditación del texto. En el Evangelio de hoy vemos utilizar a nuestro Señor Jesucristo estas mismas expresiones propias del lenguaje profético y apocalíptico, acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y acerca también de su venida en majestad, de su parusía, de la venida del Hijo del Hombre al final del mundo. Nuestro Señor Jesucristo utiliza esta expresión, la desolación, la abominación de la desolación en el lugar sagrado, en el templo. Es una expresión que Él toma del mismo profeta Daniel, expresión que el profeta Daniel utiliza para referir una abominación de la desolación que tuvo lugar históricamente en la invasión por los griegos de la Tierra Santa, donde colocaron una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Ante esa idolatría y ante esa abominación se levantaron los macabeos por el celo del Dios vivo, para mantener su santa religión y conservar sus santas costumbres. Nuestro Señor Jesucristo utiliza esta expresión, abominación de la desolación, para referirse a dos acontecimientos que centran su discurso. El primero, uno ya anunciado y realizado, que es la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Acontecimiento que tuvo lugar en el año 70 de la era cristiana por Tito y el ejército romano. El templo de Jerusalén y la ciudad santa fueron arrasados. Los judíos fueron expulsados de su territorio y esparcidos por todo el imperio romano. Una vez llegado el Mesías, ofrecido el sacrificio eterno de su vida para el perdón de los pecados y constituido en el altar de la cruz como sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, el culto del Antiguo Testamento, el culto del templo, los antiguos ritos cesaron, ya no tenían validez.
Esto se refiere en el relato de la crucifixión cuando se nos dice que a la hora de nona, cuando nuestro Señor expió, el velo del templo se rasgó en dos. Los judíos no creyeron en Jesucristo, combatiéndolo a Él y combatiendo su reino. Continuaron con sus costumbres y con sus tradiciones, ya no agradables a Dios, y se convirtieron en idólatras de su propia raza, idólatras de sus propias costumbres. Por ello podemos entender cómo esta abominación de la desolación está referido a ese culto que después de la ascensión del Señor al cielo hubo en el templo de Jerusalén por parte de los judíos que rechazaron creer en Dios, que rechazaron creer en Jesucristo nuestro Señor. Es curioso saber, no muchas veces se dice esto, cómo la destrucción del templo fue precedida por acontecimientos y hechos extraordinarios testificados por un historiador judío, Flavio Josefo, contemporáneo de esta destrucción. Afirma Flavio Josefo que durante un año sobre Jerusalén se vio un cometa con forma de espada todas las noches antes de aquella invasión romana. Es más, en la última Pascua, celebrada en el templo de Jerusalén, una luz resplandeciente durante la noche hizo que la noche se convirtiese en día durante más de media hora. Otro de los acontecimientos fue en una noche, como la puerta oriental del templo, una puerta realizada en bronce pesadísima, que se necesitaban 20 hombres para abrirla y para cerrarla, fue abierta súbitamente de forma brusca. También aconteció que muchos de los presentes en el templo, durante varias ocasiones, vieron cómo ejércitos, destruían ciudades y las arrasaban. También en la última fiesta de Pentecostés celebrada en el templo de Jerusalén, antes de su destrucción, escuchaban voces que venían, no se sabía de dónde, que decían: vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y el caso más llamativo es que un campesino llamado Jesús, 4 años antes de la destrucción, proclamó insistentemente, decía una y otra vez: ¡ay de ti, ciudad! ¡Ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, templo y pueblo de Dios! Muchas veces fue castigado por las mismas autoridades judías para que se callase. Fue finalmente muerto el día en que los invasores destruyeron el templo. La abominación de la desolación será también el signo de la venida de Cristo nuestro Señor en majestad para juzgar a vivos y muertos y el final de este mundo. Sin duda alguna, esta abominación se recoge en los puntos del Catecismo publicado por el Papa Juan Pablo II en sus números 775 al 677. ¿Qué enseña el Catecismo? Lo titula así: la última prueba de la Iglesia. La venida de Cristo será precedida por esta última prueba. ¿Qué nos dice el Catecismo? ¿En qué consistirá? En que la fe de muchos será sacudida. Habrá persecución de los buenos y a cambio de una apostasía fácil se ofrecerá una solución aparente a los problemas del hombre. Con ello aparecerá también el anticristo, el hombre que se glorifica a sí mismo y que se coloca en lugar de Dios y de su Mesías. Queridos hermanos, ¿todo esto no es lo que está sucediendo en nuestros días? Me pregunto, os pregunto, ¿no ha dejado el mundo moderno a Dios nuestro Señor? ¿No le ha dado la espalda? ¿No son en nuestros días aquellos que quieren vivir santamente, aquellos que practican el bien, no son perseguidos por la justicia? ¿No nos toca a nosotros presenciar cómo el vivir al modo mundano, dinero, placer, sexo, egoísmo, se plantea como la salvación al sinsentido existencial del hombre actual? ¿No se nos está ofreciendo esas quimeras continuamente como un remedio a un sinsentido, a una pérdida de orientación, a no saber para qué estamos en este mundo ni qué hemos venido a hacer? ¿No es, mis queridos hermanos,
una abominación de la desolación en el lugar sagrado, la crisis que se vive profunda en la Iglesia católica, que tiene su expresión más visible en la Sagrada Liturgia, una liturgia celebrada carente de sobrenaturalidad y cada vez más antropocéntrica. ¿No es esta la desolación de la abominación anunciada por nuestro Señor Jesucristo? Pero hablemos también del sentido moral de esta expresión, abominación de la desolación en el lugar sagrado, en el templo. El alma del cristiano es templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. La abominación de la desolación instalada en el templo de Dios no es también la situación de tantos cristianos, de tantos bautizados que viven en pecado mortal sin importarles en nada, sin buscar la conversión, sin hacer penitencia. El apóstol San Pablo les recuerda a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que en vosotros habita el Espíritu Santo? Un alma en pecado, un alma redimida por la preciosísima sangre de Cristo. Un alma en pecado es una ciudad arrasada y reducida a cenizas por el fuego. Es una abominación, pues por el pecado el hombre se convierte en enemigo de Dios. La majestad de Dios es ultrajada, su amor despreciado, su autoridad desobedecida. El hombre se convierte, en vez de amigo de Dios, en enemigo de Dios y su Creador. Es una desolación, pues el alma en pecado es llorada por Cristo y sus ángeles, y es celebrada, festejada por Satanás y sus ministros, pues es su triunfo, es su conquista en esta batalla a la que asistimos desde la creación del mundo y la caída de los ángeles. Esta abominación de la desolación, que es el pecado en el templo de Dios, que es toda alma bautizada y redimida, anuncia una ruina final que tiene como consecuencia la condenación y el infierno. Por eso, San Basilio nos exhorta hoy en el oficio de Maitines: cuando os invada el deseo de pecar, pensad en el tribunal de Jesucristo. Sí, cuando nos invada y venga la tentación, pensemos en el juicio de Jesucristo, ante el cual nadie podrá escapar, ante el cual todos tendremos que dar cuenta. La misma epístola de hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, nos exhorta a andar de una manera digna del Señor, procurando serle gratos en todas las cosas, dando frutos de buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Dios, en el misterio de su providencia, en el designio de su salvación, permite el pecado, no lo quiere. Podría destruirnos, fulminarnos en el primer momento que cometiésemos un pecado mortal, pero Él tiene proyectos mayores, proyectos escondidos a nuestro propio conocimiento, y si permite el mal y permite el pecado es porque de él puede sacar un bien mayor. Escuchemos pues la voz de nuestra conciencia que nos reprocha nuestro pecado. Movámonos a contrición, acudamos al sacramento de la confesión lo antes posible. Siempre recordad cómo la Iglesia ha exhortado a que no llegue la noche y nos sorprenda en pecado. Hemos de confesar con frecuencia y hemos de confesar para no temer el día del juicio de Dios nuestro Señor. Hagamos penitencia, hagamos frutos verdaderos que agraden a Dios mediante buenas obras y también renunciando a aquellas cosas que no son lícitas por algo mucho mayor, por amor de Dios, por agradecimiento de su perdón. La consideración de nuestros pecados nos ha de alcanzar la verdadera humildad sobre la que se edifica una auténtica santidad, la santidad más auténtica, desconfiar de nosotros mismos para confiar en nuestro Señor Jesucristo, para confiar en Dios y en su gracia. Y esto es lo que nos enseña la Iglesia cada vez que celebra la Sagrada Liturgia. Confesándose pecadora al comienzo de la Santa Misa, suplica del cielo, del trono de la gracia, todas las bendiciones y auxilios divinos. Escuchad,
lo que la oración colecta de hoy pedía en este día. Despierta en tus fieles, Señor, la voluntad de producir el fruto de las buenas obras, para que reciban con más abundancia la ayuda de tu bondad. Le pedimos a Dios nuestro Señor con más abundancia gracias para corresponder a sus beneficios, para corresponder a su misericordia. Pedro negó al Señor, pero el mismo pecado le sirvió para amarle más y entregarse más plenamente a Él después de su conversión. María Magdalena ofendió al Señor con una vida totalmente licenciosa. Una vez sintió la llamada de la conversión, la mirada misericordiosa del Señor, hizo frutos de penitencia y vivió encendida en el amor de Cristo. Y así, tantos y tantos casos de santos y de personas que conocemos a lo largo de esta historia de salvación de Dios. Porque en definitiva, todo esto es porque Dios quiere salvarnos y quiere llevarnos a la bienaventuranza eterna para gozar con Él de la felicidad que no tiene término. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.